Hola chicas, hoy seguimos con la tercera parte de la serie de entrevistas que le estamos haciendo a Daphne Coco, creadora de Daphne Girls, estudios de crossdressing. Hola Daphne, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? súper. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a todos nos importa bastante tarde o temprano y es la edad. Entonces, te quería preguntar, lo primero de todo, ¿a qué edad suelen venir las chicas a Daphne Girls? Bueno, pues está empezando a cambiar, pero os puedo comentar que a día de hoy ya empiezan a venir a los 20 y pico, más o menos, hemos tenido alguna de 20, pero siempre se ha mantenido bastante en una etapa de casi los 40. Es decir, la clientela que más hemos tenido a lo largo de estos 12 años ha sido más a partir de 30 y largos 40 para arriba. ¿A qué crees que se debe esto? Que vengan, por ejemplo, que no hayan venido tan pronto. Bueno, pues primeramente porque no tenemos la madurez muchas veces. Yo considero que con 20 años somos unos niños, niñas, niñas, totalmente, y a base de la experiencia sabemos que vamos madurando. Primero esto, y en cuanto a las emociones, pues es una de las cositas que creo que maduramos mucho más tarde. Como que no acabamos de aceptarnos hasta que somos un poquito ya adultos. Y después, pues bueno, el mundo lo hemos creado de una forma que no nos ha ayudado a que podamos expresar esto con total libertad, sin ser juzgados o sin que nos preocupe el que dirán. Entonces esto también aumenta en que con 20 años pues no te atrevas, tienes tantos miedos que no te atreves a venir a un lugar de estos porque imagínate si se enteraran pues tus amigos o tu gente, ¿no? Entonces ya cuando empiezas a ser un poco mayor dices, me da igual todo, la vida son 2 días, voy a disfrutarlo. Y también otro factor muy importante es la economía, ¿eh? La feminidad es una cosa que requiere también que tengas pues un poder económico y a los 20 años estás estudiando, tus padres te dan un poquito para ir viviendo y te pagan los estudios. Entonces tampoco puedes dedicarle pues esa economía a tu lado femenino, que cuando empezamos ya sabéis que se necesitan mil cosas. Muchas cosas. Entonces, dijéramos, no hay un target definitivo en Daphne Girls, o sea, no hay un sector específico de edad, ¿no? O sea, hay gente ahora mismo de todas las edades. Ahora mismo tenemos de todas las edades, pero el que más de 40 a 60, yo creo. De 40 a 60 es el mayor y luego tenemos de 60 para arriba menos y de 20 a 40 menos. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, que hay como una época en la vida en la que la gente le despierta el deseo de ser crossdresser. Yo creo que en todo nos puede suceder que casi a los 40 es cuando empezamos a ver el sentido de la vida y empezamos a acercarnos más a nuestra esencia. También, no sé si te ha pasado a ti, que nosotras estamos ya cerquita de esas edades. Aún falta, ¿eh? No mucho. Pero no sé si te pasa a ti que ahora es cuando empiezas a conocerte más, Sí. a saber un poquito hacia dónde quieres ir. Y hasta ahora pues has ido un poquito tastando, probando, pasándotelo bien, pero es ahora cuando empezamos a encontrarle significado a la vida. Y yo creo que sucede también pues en este mundo, ¿no? Y dices, bueno, pues ahora creo que voy a dedicarme más a mí y voy a ver qué pasa si realizo esto que tantas ganas tenía de hacer. Sí. Hombre, yo creo que a medida que crecemos, obviamente, nos conocemos más a nosotras mismas, eso es obvio, y sí que hay cosas que estamos dispuestas a hacer, a probar, y cada vez más, sobre todo hoy en día. Vienen chicas muy jóvenes ahora, más que antes, por ejemplo, más que tus inicios. Bueno, ahora sí, también el mundo se ha abierto, yo creo que es por la apertura de mente, la apertura de conciencia que se llama, ¿no? Que está habiendo como un cambio de conciencia. Entonces la gente ya tiene más información, tenemos internet, las tecnologías, accedemos a más información y eso hace también que podamos acercarnos más a la vida deseada desde más pequeñitos. Entonces, pues bueno, al ver que esto existe, que este mundo existe, pues una persona de 20 años se pone a internet y lo ve, pues quizás a los 22 decide venir. Antes eso no existía, ¿no? No se tenía acceso, no se tenía información, también viene, yo creo,
un poquito por ahí. Sí. Y entonces ya cuando eres mayor, que también ahora ha ayudado mucho pues todo el internet, y es cuando ahora dicen, ostras, pues voy a un lugar como Daphne Girls, o empiezo el estilo de vida del crossdressing. Y además es gente que en su círculo normalmente no está juzgada porque sus amigos, o sea, no le van a decir nada, no teme decírselo a su familia, ¿no? Son situaciones familiares diferentes a las que nos encontrábamos antes. Se sigue teniendo muchos miedos en cuanto a compartirlo con las familias, sí, y con los amigos. Normalmente se suele buscar un grupo de amigos nuevo que ya conozcas con esta parte, ¿no? Con este estilo de vida. Y son las menos personas, ¿no? Un porcentaje menor, las que al final pues deciden dar el paso y contárselo a su entorno. Pero no tanto, ¿eh? Aún no estamos tan liberados como para gritar a los cuatro vientos, ¡soy así! Si volvieras atrás en el tiempo, ¿qué les dirías a tus chicas veteranas ahora mismo? ¿Qué mensaje les enviarías? ¿Un mensaje de esperanza? Si pudieran, si pudiera volver atrás viendo lo que ha sido el futuro, pues bueno, que se iban a divertir mucho estos años haciendo esto, porque ha sido pura diversión. Las personas que han podido venir muchas veces, que se han enfocado un poquito a poder vivir o se han permitido vivir este estilo de vida, pues lo han disfrutado muchísimo. Yo creo que en todos los casos se ha disfrutado mucho. Entonces, pues que se lo hubieran pasado, que se lo pasarían pipa, ¿no? Es una expresión española. Y bueno, y que las cositas iban a ir cambiando poco a poco. Como te he dicho, ha habido un cambio de conciencia, yo creo, desde mis inicios ahora. Y ahora la gente no tiene tantos miedos. Pero no tiene tanto miedo porque poquito a poco estamos construyendo un mundo al menos con más libertad, yo creo, en cuanto a la libertad de expresión. Aún así, sabemos que muchos países vuelven atrás. Pero aquí en España, pues yo creo que de momento vamos bien enfocados, ¿no? ¿Y cuál sería tu mensaje? ¿Qué mensaje les darías a la gente que están pensando, que tiene dudas, que no saben si venir? ¿Cuál sería tu mensaje, el mensaje de Daphne? Pues a ver, primeramente tenemos gente de todas las edades, esto no va con la edad. Muchas veces, Patrick, nos dicen, pues es que yo ya tengo 60 años y no sé si me voy a sentir a gusto con mi edad. Esto no va por edad. Es más, tenemos de 70 y pico y yo creo que hemos llegado a tener de 80. Lo que pasa es que no hablamos de la edad que tiene uno. Pero por supuesto, hasta que uno puede mantenerse en pie, puede seguir disfrutando y personas jubiladas tenemos, por supuesto que tenemos muchísimas y vienen a los eventos y disfrutan. Y lo mismo con cuando empezamos. Así que uno de los mensajes es que no le tengamos, por supuesto, miedo a la edad, esto no va de edades. Si tenemos la oportunidad o así podemos, de verdad, hay que probarlo, por lo menos una vez en vuestra vida, porque siempre os vais a llevar una experiencia preciosa. Y luego lo que nos llevamos de la vida, o al menos lo que nos pueden decir los sabios, que son la gente ya más viejita, y es que al final lo que te llevas de este mundo pues son estas experiencias, son las personas, lo que hemos vivido, y no las cosas materiales o las preocupaciones que nos parecen que hoy en día son preocupaciones. Eso no es lo preocupante, ¿no? Cuando uno se va. Se queda con esas experiencias de haberse atrevido a vivirlo. O sea, nunca es tarde para probar cosas nuevas y nunca es tarde para cumplir sueños. Por supuesto. Y la vida, como digo siempre, es de los valientes, solo de los valientes los que van a vivirla. Los demás pasan por aquí, como digo yo, como muertos, ¿no? En vida, hacen tic, 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 tic y se van. Y los valientes son los que realmente cogen el sabor de esto, del significado de la vida. Exacto. Eso sí que es un buen consejo para acabar bien una entrevista. Así que nada, un placer tenerte otra vez y no os perdáis porque esto sigue, aún no se ha acabado. Un besito, chicas. ¡Mua!